Psicoflix, episodio 307. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 307, en el que vamos a hablar del perfeccionismo. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita para estar al día de todas nuestras novedades. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye y de nuevo compartiendo contigo, Darío, una semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ye, pues cada vez me gusta más esto. Yo ya te he lanzado alguna invitación a que quedemos de vez en cuando a grabar, pero la vida no nos lo permite, no nos lo permite. Tenemos muchas cosas por delante, estamos acabando el año con fuerza y ahora ya estamos con la lista de espera del curso de duelo en el que vienen docentes, bueno, tan grandes como Kelly, Wilson, Ignacio. ¿Quién tenemos por aquí? Ye, ¿quiénes vienen a este curso? Pues van a estar los mayores investigadores y clínicos que conocemos hasta la fecha, que trabajan con duelos desde las contextuales, entre ellas pues Anne Finucane, ¿no?, que ha ganado el premio Marie Curie, que es una de las investigadoras más prestigiosas que hay del mundo, Rachel Menzies desde Australia, José Ignacio Cruz Gaitán, que ya lo conocéis aquí del podcast, Juanjo, Alejandro Peña, Pedro Naranjo. O sea, va a haber una multitud de docentes que nos van a acompañar en este curso, y para mí hasta la fecha el curso más completo que hemos fabricado. Sí, bueno, es que tiene de todo. Además, un tema que hace falta tocar. No solo va a ser una pedagogía del abordaje del duelo, sino también de la muerte en sí, un acercamiento filosófico, contextual, por muchos autores a la muerte. Y bueno, pues estamos también tú y yo en eso, pues creo que va a estar muy alineado a nuestros intereses. Por mi parte está perfecto. Hoy no vamos a... Bueno, ya que lo estamos avisando, no podéis apuntar todavía, pero sí a la lista de espera. Hay una lista de espera. Podéis suscribir directamente a la newsletter o ir a Instagram. Ya sabéis, Psicoflix, Instagram, pues yo creo que se encuentra fácil. Y @psicoflix podéis... _. Bueno, sí, es que hay que rescatar a esa persona que tiene el sin barra baja. Rescatar, digo, secuestrar, tú sabes. Nada, directamente vais a Instagram o a psicoflix.com, con que estéis en la newsletter, seguramente os enteréis. Sí. Y bueno, Jay, tenemos un tema concreto. Vamos a hablar del perfeccionismo. No es un tema que a ti y a mí nos gusta mucho, pero bueno, cuéntame, Jay, ¿cómo llegó el perfeccionismo a tu vida? ¿Llegó? ¿Cómo hay en tu historia? Bueno, pero el otro día estaba viendo vídeos de esto de cuando era niño con mis padres, todo pues a contra de mi voluntad, por supuesto. Estábamos allí todos en familia y se me veía en un vídeo pues muy pequeñito, no tenía un año y poco, no sé, estaba ahí como apoyado en una pared, ahí intentando andar y digo, mira, ahí ya me estoy empezando a enfrentar a la frustración de alguna manera, y me veía jugando con un amiguillo que tenía yo, bueno, y que tengo de aquella época, y pensaba, ¿en qué momento habrá uno sido consciente de una expectativa de, ostras, yo quiero que algo sea así y me doy cuenta de que esto no puede ser así? ¿Sabes? Esa ruptura de una regla por primera vez. Claro, pues podemos buscar en nuestra historia y a lo mejor lo encontramos o a lo mejor no, pero ¿qué te parece si buscamos en tu historia, luego ya si eso es la mía, algún momento de ruptura? No hace falta que sea el primero, tal vez el primero sea imposible de encontrar, pero algo que tú consideres significativo. Yo creo que hay varios, ¿no? Yo además ayer justo tenía esta conversación con mis padres acerca de la historia de cada uno de ellos, ¿no? Y recuerdo la primera vez, yo esto, no sé si lo he contado en el podcast, creo que no, pero la primera vez que yo me fui a hacer un viaje solo por Europa, ¿no? Cuando salía por la puerta de la casa, mi padre me decía, ten cuidado. Y mi madre me dijo, disfruta. Vosotros no conocéis de nada, tú no conoces a mis padres, ¿no? Y no sabes nada de la historia de cada uno de ellos, pero
esas palabras o esos mensajes ya dicen mucho de todas las Ujú, interacciones que ellos habrán vivido en su historia y que habrán claro. conformado que ante un viaje solitario en la incertidumbre sin conocer el país ni nada, ¿no? Pues uno me diga una cosa y otro me diga otra, ¿no? Y yo si me voy a mi historia, yo creo que ha habido muchos momentos donde esa regla se ha roto y creo que uno de los primeros quizás fue cuando terminé el bachiller y no entré a medicina. Yo Ujú, siempre venía pues de una historia donde pues había sacado muy buenas notas, estudiando pues relativamente de una forma sencilla, ¿no? No dedicándole demasiado esfuerzo, pues siempre he tenido pues, buenos resultados, tanto en la universidad también y después. Y creo que ese fue el primer momento donde yo contacté profundamente con la sensación de decir, he intentado algo con mucha fuerza y no lo he conseguido. mm, Y recuerdo haber llorado en ese momento, ¿no? buah. De lo que me puso en contacto con esa sensación. Ahí, Ahora ahí lo veo con el, perspectiva y otra cosa, ¿no? claro, Dime, bueno, dime. pudiste adaptarte y trabajaste mucho tu aceptación. ¿Se te ocurre Sí. una experiencia en la que activamente te hayas dejado ir? Porque aquí la vida te dice, no hay medicina, tienes que adaptarte. Y ahí tú en ese momento Sí, pues eliges biología, ¿no? Luego ya pues eso es. psicología y aquí estamos tú y yo. Vale, ahí la vida, ¿no? Te da de frente y te dices, esto no va así, ¿no? Y reconoces, porque yo tengo uno en tu historia que es Sí. significativo, pero a lo mejor tú encuentras otro, un momento en el que tú sueltas la cuerda y dices, Ah, esto no puede seguir de esta manera. Podría, claro, hasta el infinito podría, ¿no? Pero decido no hacerlo. claro, en mi historia de vida, justo que mencionabas tú eso, ha habido muchos momentos de resistencia. Es decir, yo no entré a medicina de primeras, pero yo luego me hice biología como carrera puente y entre tanto me volví a preparar la selectividad. Vale, vale, Me la mira. hice 2 veces, me hice Ujú. 3 veces la Es cierto, selectividad es para cierto. subir notas. O sea, imagínate la cabeza que tenía en aquel momento, ¿no? Para estar haciendo eso. Y luego estuve 7 años opositando al PIR, ¿no? Claro. Y llegó un momento donde yo ya creo que la perfección ya no estaba operando, ¿no? Desde el quinto año yo creo que ya no, sino ya era por la Ujú. propia inercia y la falacia del coste hundido. Es como yo ya estoy Claro. dedicando tanto esfuerzo, ya no me voy a ir de aquí, ¿no? Pero llegó un momento en el que el costo fue tan grande que dije, hasta aquí. Ujú. Ya fue como, yo creo que ya no me merece la pena seguir persistiendo, ¿no? Entonces yo en mi historia sí que he visto momentos de mucha persistencia, por ejemplo, ¿no? Nosotros haciendo el podcast y ha salido adelante, pero sí que he contactado con otros momentos de mi vida donde la persistencia me ha traído más problemas, ¿no? A largo plazo Ujú, ha ujú. sido más costoso. No sé si era Claro. ese el momento al que tú te referías, el Era que uno tenías que en mente. pensaba, sí, por supuesto, sobre todo el tema del PIR, ¿no? Que tú, pues, se te oye además mucho por aquí, se te oye mucho por Sí, aquí, como si yo no estuviera. Y tu historia sobre el PIR, creo que la conoce claro. mucha gente. Y 100% en ese momento tú decides activamente soltar la cuerda sabiendo que eso puedes llevarlo hasta el final. Sí, Ahí, bueno, yo en mi historia estaba intentando buscar algo que no fuese tan psicólogo, tan profesional. Puedo buscar anécdotas. Yo con el tema del emprendimiento soy muy de arrastrar cadáveres, que esto es algo que sí. se dice mucho en el mundo de los negocios. Y se lo decía el otro día a unos colegas que me han propuesto hacer un podcast y estamos ahí viendo, ya te contaré. Y les decía, es que yo en esto tengo una regla que además a priori me funciona y es que yo con un proyecto sigo hasta que el proyecto se muere de verdad o me muero yo. Como no. Chungo eso, ¿eh? Así que no Uf, voy a tirar por ahí porque creo que tampoco... O sea, ya he hablado mucho de esto. sí. Cuando estaba... creo que ya había acabado la carrera, no sé si estaba haciendo o ya había terminado incluso el máster. Yo hago artes marciales desde que soy niño, ahora ya no hago, pues no hago, en realidad no hago, mi padre es profe, me estará escuchando, así que le mando un abrazo. Y Un abrazo. en su momento me planteé pues llevar esto al nivel en que mi mente me decía que tenía que llevarlo, ser cinturón negro. Tías, desde que eras niño, con guantes en las manos, pegando patadas, desde que tengo memoria. Quiero decir que yo no recuerdo mi vida sin hacer kung fu. Pues tenía sentido que yo fuese a cinturón negro. Pero
activamente decidí no hacerlo porque creo que me quedé en el azul. Ser cinturón azul también está bien. Porque al final no es Pero en importante. aquel momento... Pero en aquel momento no. En aquel momento mi ambición y mi regla de completar, que yo creo que esto de terminar las cosas es algo que sentimos muchos, Sí. Estaba muy activa. Y hacerle hueco a eso pues suponía sentirme un poquito fracasado, como si la identidad que tenía asociada al Darío que hace artes marciales, que, bueno, o bien peleando, o haciendo forma o con las técnicas, se diluía, ¿no? Y que no le estaba haciendo, no le estaba rindiendo homenaje, ¿sabes? Como me estaba defraudando a mí mismo si no cumplía esa regla. Bueno, a veces a uno mismo, a veces al entorno, y ahí te das cuenta de que muchas veces sigues reglas, no tanto por ti, sino por lo que eso supone al resto, ¿no? Y ese miedo al rechazo ha existido siempre, y se construyen reglas perfectas para evitar ese miedo al rechazo, para aceptarse, ¿no? en sociedad. Bueno, ahí lo localicé, me di cuenta de para qué estaba haciendo lo que hacía y pude abandonar, pude soltar la cuerda. Y bueno, también está bien. Interesante, ¿no? Que esa mirada que te devolvían los otros sobre lo que tú eras, pues pudieras soltar también parte de esa mirada, porque entiendo que había una parte incluso de liberación de poder hacer eso. Yo creo que ocurre cuando uno acepta, por ejemplo, te lo hablábamos en la sesión anterior, en un episodio que grabábamos sobre la vida, la En muerte y nuestra tal, terapia anterior, en nuestra terapia interior, casi un poco terapéutico esto, un poco. a mí me lo Cuando parece. uno abandona un libro, cuando abandona incluso un plan, pues que hasta aquí no llego. Cuando te vas de un sitio, antes de lo que tu mente te dice que debes irte. Yo he sido muy de aguantar, de salir de fiesta y como... De hecho, esto lo he localizado en personas que pues no han sabido, no son capaces de poner ese límite para irse de un sitio cuando les apetece. Y claro, antes que exponerse a una situación de la que no se van a ver capaces de escapar, prefieren no ir. Entonces evitan planes por no verse capaz de romper esa regla en el plan. Esto es también interesante porque a veces nos privamos de experiencias porque conocemos nuestras reglas. Yo ya sé que no voy a ser capaz de hacer esto o de no hacer esto. Bueno, pues tendremos que explorar a ver qué ocurre, ¿no? Parece guay también. Ser consciente de las reglas de las que eres consciente y que te impiden vivir experiencias. Y la cantidad de cosas chulas que te puedes perder, ¿no? El otro día se lo señalaba a una persona en consulta, digo el otro día, puede ser hace varios meses, De aquí pero hace se lo 10 años. señalaba a una persona en consulta y me decía, es la primera vez que veo de verdad que seguir mis reglas me priva de hacer cosas chulas con esas personas que me importan, ¿no? No sé, hacer senderismo, hacer algo que para esa persona fuera importante, ¿no? Y esto es como alguna vez tú lo has comentado, creo que era el ejemplo de comer siempre en el mismo restaurante. Puede ser que ya haya Y comentado no... eso y ahora mismo no. ¿Qué A mí me metáfora me suena que sí, de inventé? haberlo escuchado de ti, Es ¿no? una metáfora que a lo De, mejor usaba durante 2 semanas y ahora ya. Pero cuéntamela, seguro que me interesa. bueno, pues también, ¿no? En el libro de Dominando la conversación clínica también hablan un poco de este ejemplo, ¿no? Tú vas siempre al mismo lugar, si conoces una nueva ciudad y siempre vas al mismo sitio a comer, ¿no? Tu repertorio se restringe. Ah, por supuesto, sí, sí. Y al final dejas de probar quizá otros sitios por lo que tu mente pueda anticipar que va a pasar, ¿no? Si pruebo otros sitios, ¿no? Sí. De alguna manera flexibilizar esas conductas nos abre a nuevas experiencias, ¿no? Y una de las cosas que vemos que pasa en personas perfeccionistas es que el repertorio se estrecha muchísimo, ¿no? Las conductas empiezan a limitar y empiezan a limitar la forma en la que la persona se mueve en el mundo, ¿no? La narrativa que esa persona tiene es muy estrecha y cada vez se va estrechando más. A medida que va siendo más esclavo de esos pensamientos, su narrativa se va estrechando más y más, ¿no? Y cuesta mucho más sacar a la persona de ahí. Claro, cada vez que, bueno, pues vamos reforzando nuestras reglas y a la vez también la vida nos impide experimentar como lo hacía en otras épocas de nuestra vida. Con tener más tiempo es suficiente.
quiero decir, joder, pues tú y yo cuando éramos universitarios teníamos más tiempo y más variabilidad en nuestro entorno. Había más 100%. tipos de personas, más tipos de planes. A veces no tanto movidos desde la libertad, sino por la pura presión social, vamos a decir. Podías acabar expuesto a planes que al final acababan gustándote, a personas que acababan gustándote, ¿no? En esas, por ejemplo, prácticas grupales. Cuando yo llegué a la facultad me hice un grupito, de hecho un grupo que Sí. sigo manteniendo y quedamos con recurrencia siempre que podemos, que ya ahí, digamos, la familia se va agrandando. Y si a mí no se me hubiese obligado a hacer grupos con otras personas, probablemente no habría conocido a grandes amigos y amigas que aún sigo manteniendo. Entonces, creo que hay épocas de nuestra vida donde es más fácil poner a prueba nuestras reglas que cuando ya tenemos un trabajo de 40, con suerte, horas semanales, con responsabilidades de adulto y donde pues al final te queda un pequeño espacio. El otro día escuchaba en Nadie sabe nada, este podcast de Berto y Buenafuente, Buenafuente. muy guay, hablaban sobre la siesta. Me hacía mucha gracia porque, claro, empezaban a hablar de la siesta que va antes de del almuerzo, como desayunar Ah, y esa no la acostarte. conozco. Bueno, alguna vez se ha dado. Y luego la siesta que viene después del almuerzo. Y luego encima te Sí. gusta acostarte temprano. Y dices, vas restringiendo el espacio de vigilia en tu vida. Al final tienes poco tiempo para vivir entre siesta y siesta. Y claro, al final, ¿a qué le hacen más caso? ¿A la improvisación o una regla que te da cierta seguridad? Pues te quedas con la regla. Bueno, pues no son siestas lo que a ti y a mí a lo mejor nos restringen en este momento de nuestra vida, pero bueno, sí las agendas profesionales, las responsabilidades, pasar la ITV o ir al médico, que con más de 30 tienes que ir más que cuando tenías 20, por lo que sea, la muerte acecha. Entonces yo creo que las reglas también se favorecen por ese tipo de contextos. No sé qué Sí, piensas. estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero yo pienso igual y me lo llevo a las reglas terapéuticas también, ¿no? Que uno tiene como terapeuta con el tiempo, ¿no? Yo creo que uno se va cronificando a medida que va ejerciendo, quizá en el uso de los ejercicios, en el uso de ciertas expresiones, ciertos ejemplos, ¿no? Tú me decías ahora, pues este ejemplo seguro que el de la pizza, ¿no? Pues lo habré usado 2 semanas y listo, ¿no? Pero se puede dar el caso de, pues bueno, utilizar el mismo ejemplo y utilizarlo con todos los clientes y ser insensible a lo que la persona te está pidiendo en terapia, ¿no? Entonces tú vas y cuentas tu historia y tu narrativa y uno puede quedarse ahí, ¿no? Atrapado en esa forma de funcionar, ¿no? Entonces, no sé si en tu caso, por ejemplo, cuando has vivido algunos momentos de crisis, ¿no? Como profesional, como terapeuta, Yo no he tenido ¿te has de eso. encontrado con esa regla? Has tenido momentos muy puntuales, ¿no? Yo creo. Sí, no, pero he tenido, yo creo que todo el mundo tiene en algún momento. Vale, pues yo creo, bueno, tengo una regla que cuando empezamos a ejercer, creo que Sí. pues como un espacio seguro, utilizamos, por ejemplo, la activación conductual para depresión. Trabajar depresión con un protocolo de activación conductual es bastante seguro, entre comillas, ¿no? Porque tienes un ABC muy claro que seguir y además dentro de mi identidad está mucho la regla de mejor hacer y vivir que no hacer. O sea, yo tengo esa regla, prefiero hacer que no hacer, es así. Y a veces eso me ha podido llevar a algún bloqueo terapéutico. Hay personas que no tienen por qué hacer o no tienen que hacer en un momento determinado de su vida. Hay sesiones que han sido solo de validación y a mí eso no me ha gustado. Diría que tampoco me gusta, pero a veces no te queda otra que quedarte ahí porque, bueno, que es lo que la persona necesita. Entonces sí, he notado algún... no una ruptura, sí he tenido rupturas terapéuticas por muchos motivos, no por este en concreto, pero sí he notado
una aproximación, una ruptura terapéutica en algún momento, pienso en una situación concreta, por haber incidido demasiado en hacer y no validar lo suficiente. Y he perdido, mira, sí que estoy pensando en un caso al principio de, pues, no sé, llevaría 2-3 añitos de práctica, o sea, de ejerciendo, quiero decir, y perdí un caso de una chica adolescente en ese momento porque confronté demasiado pronto que la relación que estaba teniendo no estaba siendo sana. O sea, una relación bastante pues, intermitente, prácticamente de maltrato, muchas cosas, ¿no? Y yo pues confronté y no tendría que haberlo hecho. O sea, no tan cerca, no tan momentos iniciales. Bueno, pues esa regla, ¿no? Que tenía al principio, de que la gente se vaya siempre con algo que hacer después de cada consulta. Esa regla peligrosísima, peligrosísima. Y yo creo que la hemos tenido todos un poco, ¿no? Motivados un poquito por nuestro síndrome del impostor, de, bueno, es que tengo que dar pautas, tengo que dar recursos, tengo que dar la imagen de que el terapeuta sabe por dónde llevarte y te está dando cosas que hacer. Bueno, pues ahí está. Y no sé si tú has tenido alguna por ahí. Yo he tenido momentos, no he tenido crisis sostenidas, sino he tenido momentos puntuales con ciertos clientes que me han llevado a cuestionar mi labor terapéutica, ¿no? Incluso por la propia profesión, ¿no? Y han sido muy pocos, por suerte, porque si no, no estaría aquí funcionando, ¿no? Pero sí que ha habido varios momentos que han cuestionado pues mi forma de ejercer o la forma en la que yo estaba avanzando con la persona en el caso, y yo no sé si es entiendo que sí, ¿no? Pero cuando uno va avanzando o va cogiendo como experiencia como terapeuta, las casualidades que se encuentran en terapia son más complejas, ¿no? Te van derivando, o tus amigos o las personas de nuestro entorno nos van derivando, oye, ¿no? Pues intenta trabajar con esta persona que ha pasado por varios terapeutas, y claro, enfrentarse a eso es duro, porque esa persona ya viene con un repertorio fallido de terapeutas, tú puedes ser uno más, yo he sido uno más en muchos casos para muchas personas, pero claro, ya empieza ahí, ¿no? Nuestra mente con esos casos, ¿no? Y yo en los momentos donde yo me he cuestionado si quería dejar o no la profesión, que ya te digo que ha sido muy breve, ha sido en ese momento donde yo he sentido mucho atasco en la terapia con esas personas, ¿no? Pero luego, más allá de eso, no he tenido momentos de crisis vital de querer dejarlo ni irme de la profesión, ¿no? Somos todavía jóvenes, quiero pensar, como para llegar a eso, aunque sabemos Al que hay quemazón. personas que de nuestro entorno. Bueno, a ver, que esto se sabe, Juanjo lo ha dejado. Quiero decir que el tema de los años tampoco, o sea, tú puedes quemarte de la terapia a los 5 años muy o incluso al rápido año. o muy tarde. De hecho, he conocido casos de personas que se han quemado muy prontito, pero porque se han metido en clínicas donde le han saboteado la vida, quiero decir, Eso y le está a han la mandado un orden del montón día, de es una mierda. casos. Claro, mal pagados, muchas horas de sesión, pues ¿cómo acabas? Esto no es, me voy para recursos humanos. Que tampoco que sea muchísimo mejor, pero por lo menos no estás con una espada de Damocles constante sobre la cabeza en cada sesión, porque cada sesión te pone a prueba. Si será esta la sesión en la que la cague, en la que mi burnout se haga presente y la persona de delante lo note. Uf, qué mal, yo no querría vivir eso. 100%, ¿no? A mí me choca mucho que últimamente se popularicen tantas personas que tienen equipos de profesionales con los que trabajan, ¿no? Y cuando tú trabajas con esas personas que están trabajando para esos equipos, te llevas la sorpresa de que, bueno, pues están trabajando en salud mental a costa de la salud mental de sus trabajadores, ¿no? Y es muy llamativo, y en esos casos sí que se ve el burnout, ¿no? Pues con toda la lógica y con toda la razón del mundo de que eso tenga su sentido y su lugar, ¿no? Cuando hablamos del perfeccionismo en terapia, en tu caso, como esas reglas de las que tú me hablabas de cuando antes, ¿no?, hacías artes marciales, se trasladaban de alguna manera en tu forma en tu estilo terapéutico. El Kung Fu, dice, ponía... No, esa concreto, no el no. Kung Fu. En mi estilo...
¿Te Me refiero a imaginas? las reglas, ¿no? Que han derivado en tu historia a ese perfeccionismo. Sí, diría que al final a mí me ha gustado, yo siempre pues diría que he tenido esa regla de tener como una representación del camino del héroe. Yo creo que además es una cosa a la que los hombres nos vemos muy expuestos, al ser Ujú. fuertes, hacer todo bien, ser perfecto, no mostrar vulnerabilidad. Sobre todo si viene a mí, que casi desde el principio han venido a mí personas buscando ser más productivas, gestionar mejor Mm. su tiempo, como tener muy buenos hábitos. Bueno, creo, o sea, no sé si a mí me ha condicionado tanto, más de lo que ya he contado, ¿no? Eso de que se Mm. lleven algo que hacer, que mejor hacer que no hacer. Son reglas que he tenido ahí pues muy, muy presente, que creo que ya no me afectan tanto, o prácticamente no me afectan. Pero sí he notado como cuando han venido personas que ya me conocían, ya nos conocían, creo que eso a ti también te pasa, o que vienen Sí. a través de algún contenido, pues cuando tenía mi podcast de mindfulness, que pues, escuchaba bastante, todavía se oye, o sea, como que hay gente que todavía lo está escuchando, o tenía pues bien minimalizado. Bueno, es que como hemos hecho tanto contenido en general, al final hay muchas Qué personas que... pesados. Ya, hijo mío. Cuando los podcasts no estaban de moda, ¿eh? Ya estábamos Total. nosotros ahí haciendo nuestro podcast. Bueno, pues ha habido veces en las que se me han cargado a mí algunas reglas. Darío hace las cosas de esta forma. Voy a Darío porque me va a decir exactamente qué es lo que tengo que hacer para gestionar mejor mi tiempo. Uf, eso a mí me lo pone complicado, sobre todo cuando yo en sesión, y esto sabes que me ha pasado, he notado Sí. que esa persona no necesita más reglas, o justamente lo que necesita es alejarse de esos horarios rígidos. Pues luego puede ocurrir que se den ciertas rupturas por eso mismo, porque, porque me digan, es que pensaba que íbamos a hacer algo como mucho más protocolario, más estructurado, más como centrado en objetivos y como muy todo más rígido y tal, y digo, sí, a lo mejor hay personas que ven esa versión de mí, porque necesitan tal vez ver esa versión de mí, pero no es así con todo el mundo y depende mucho de la relación terapéutica. Para eso está FAP, para poder adaptarnos a lo que ocurre en cada sesión. Y sí, he notado que, ya que hablabas antes, ¿no? Sobre grupos, personas que crean contenido, que eso ha sido podemos decir, una especie de boomerang. Sí, es como un arma de doble filo, que a veces ha podido afectarme. En otros casos no, porque hay ya una especie de relación terapéutica construida desde mi propio contenido, ya me conocen. Y eso facilita, en general facilita las cosas. Ya saben cuál es mi filosofía de trabajo y creo que he hecho un esfuerzo consciente en los últimos años para explicar que no todo va de time blocking, de hacer las cosas de una manera determinada y de optimizar perfectamente mi tiempo. Me he currado mucho mandar un discurso muy diferente ahora y Qué bien. creo que ahora ya la gente viene con otras expectativas. Quiero pensar Bueno, eso. yo creo que se te nota en lo personal también, ¿no? Yo creo que ambos hemos hecho un trabajo en lo personal y en lo profesional que, bueno, Mm. que creo que destila pues ese trabajo continuo, porque es continuo además. A medida que vas trabajando vas descubriendo nuevas capas de cosas que decía, esto no lo había visto antes, ¿no? Esta rigidez mía en ciertas formas de funcionar. 100%, 100%. ¿Y a ti, en terapia o en el día a día o en la forma de Mm. estudiar, te ha podido afectar? Por ejemplo, pues todo el eco de tu pasado, como porque tú académicamente, o sea, la determinación ha formado parte de tu repertorio conductual. Yo no he sido tan determinado como tú, ni mucho menos. No lo pensaba así, tal cual, ¿no? Como lo estás detallando, pero desde luego seguro que ha tenido mucha influencia. Y yo antes quizás de hacer las prácticas con Molinero, Ujú, mm, creo que una de las cosas que mi mente hacía o tendía a hacer era mucho entrar en razonamientos con las personas. O sea, ujú, mi concepción con los amigos o con otras personas era intentar convencer. Eh, claro, y claro. eso venía pues de una concepción, ¿no? De conceptualizar mucho las cosas. Y creo que la propia experiencia terapéutica y justo, ¿no? Yo compartía en el podcast pues que vi a una persona
que fue mi primera paciente, y la vi después de algunos años más tarde, y me vi yo desde fuera viendo la interacción con ella y lo diferente que era mi interacción de ahora con la que fue en su momento, ¿no? Porque cuando esa persona vino, pues yo tenía en el iPad el protocolo de 2 sesiones de terapia para la rumia y lo tenía ahí y lo leía, ¿no? Y era muy rígido todo, era como le faltaba Ujú, engrasar, ¿no? Todo eso, ese mecanismo, y con el tiempo y la propia experiencia terapéutica pues se ha ido liberando eh, quizá esa forma de funcionar, ¿no? Ahora es muy flexible, más contingente, puedo ver más cosas en el momento y seguramente dentro de unos años revisaré estas palabras y pensaré que en este momento era rígido, ¿no? Que va a estar guay ujú, poder hacer ese ejercicio de volver a visitar este episodio y verme, ¿no? En interacción o conocer a esta misma persona pues años más adelante, ¿no? Yo creo que ujú, sí que ha habido eh, mucho espacio antes pues como para debatir con las mentes de las personas y ahora cada vez menos, ¿no? Entonces yo creo que abandonar mis propias conceptualizaciones sobre las cosas o despegarme quizá un poco de ellas me ayuda a mí a despegar también, ayudar a despegar a las personas a las que atiendo de sus propios contenidos. muy bien, muy bien. Sí, y además yo creo que la mayoría de los psicólogos y las psicólogas, esto es habitual, que estamos muy, nos encanta, creo que lo hablábamos la última vez, ¿no? Nos encanta Sí, enredarnos en contenido, nos encanta enredarnos en palabras, nos gusta leer, nos gusta escuchar podcasts, nos gusta conversar con nuestros amigos, nuestras amigas sobre un montón de mm, cosas. Y yo creo que eso, pues, como decíamos, un arma de doble filo. Sí, ya mm, también llevándolo un poquito más al análisis de la conducta, yo me aficioné, me aficioné al conductismo, me afilié cuando vi que había un sistema. Y es que a mí me pasa sí, que en todo lo que leo, en todo lo que veo, pues como, digamos, en ocio, en la ficción, por ejemplo, a mí me gustan muchos autores que explican una base de todo. Pero mínimamente El Señor de los Anillos, mira, viene Alejandro, que sé que es un friki del Señor de los Anillos porque habla de eso en sus libros. Ojo, pues a mí me gusta ver leerme el Silmarillion y ver un poquito la estructura, ¿no? De por qué pasa lo que pasa y no todo es que hay bastante magia inexplicable en El Señor de los Anillos. Por eso me gusta más en autores como Brandon Sanderson, que tienen un sistema sí. de magia muy explicado. Me gusta más El Nacido de la Bruma, que pues, El Archivo de las Tormentas. Bueno, cosas frikis que no vienen al caso. Y es porque mi manera de entender el mundo siempre ha sido muy sistematizada, muy de, pues esto tiene que pasar por ABC. Por eso yo no salí muy Mm, contento de la carrera y no iba a ser terapeuta. Cuando me explicaron, no, mira, hay un análisis de la conducta, puedes más o menos ir viendo por dónde van los tiros, tal. Ah, mira, esto tiene sentido, encima con ACT, pues todo tenía un poco de, casaba muy bien y dije, perfecto, pues así sí entiendo el mundo. Yo necesito sí. entender de dónde parte, de dónde acaba, como que haya una secuencia. Claro, esto no pasa siempre así, sobre todo si hablamos de relación terapéutica. Creo que FAB, aunque tenga sus reglas y esté basado en el análisis de la conducta, te aleja un poco de lo que es vivo, o sea, es analítico y puro, que sea psicoterapia analítica funcional. Son esos espacios donde bien no sabes qué ocurre, ¿no? Y nuestra eficacia terapéutica a veces tampoco se puede saber de dónde viene. La filosofía me ha permitido eh, relajar reglas que tienen que ver con los sistemas. Que, que yo antes, pues a lo mejor era más de esto tiene que ser ABC y pues creía en el determinismo de una manera mucho más rígida y sigo pensando en un universo determinista, pero a lo mejor no Ujú. creo, como pensaba antes, que va a ser posible llegar a él desde la visión humana. A lo mejor yo antes utilizaba esta metáfora del el juego de Ender, no sé si han leído, sabes No, que bueno, pues me suena el nombre, pero otro, no conozco. bueno, está guay, vas, pues, bueno, no voy a poner a enrollar yo ahora en eso, pero digamos que se presenta un escenario en el que le monitorizan a los niños desde que son bebés todo lo que hacen y hacen pues una especie de análisis de la conducta llevado al extremo. Como si Asimov, que tiene lo de la psicohistoria, estoy hablando de muchos libros así un poco friki, bueno, pues la psicohistoria es ese análisis de datos muy determinista, aunque aleja al hombre del análisis, porque si no podríamos Sí. estar prediciendo todo y estaríamos ensuciando la predicción. Eh, entonces yo a lo mejor tenía una visión más rígida y la filosofía me ha permitido
romper esas reglas sistemáticas. Creo que es útil para no aferrarnos a dogmas, que a veces puede leer un autor de psicología, quiero decir, y, mira, eso tiene que ser así. O sea, para mí la filosofía me ha ayudado a no ser rígido en estas reglas, al menos. Siempre y cuando pues tengáis cuidado con las palabras, porque desde la filosofía también podéis sacar dogmas, podéis sacar reglas muy rígidas, súper rígidas además, excesivamente, más que en la psicología, diría. Y que te puedes desconectar de lo que pasa en sesión también, ¿no? Yo lo decía que yo me veía y había dejado de leer muchos libros que teorizaran tanto porque me atrapaban. Sentía que yo luego se lo trasladaba también a lo que hacía en sesión, ¿no? Era como, tú lo que necesitas es más cursos experienciales, cursos donde se trabajen pues habilidades, cursos donde se practique eso que vas a hacer. Y no tanto hablar y requemar el tema que creo que muchos estamos cansados, ¿no? De esa forma de funcionar, de no tener tanto espacio pues para experimentar al final, que es de lo que se trata. Al final el trabajo terapéutico es muy creativo. A mí una de las cosas que más me gusta de la parte terapéutica es abrir espacios donde no hay, ¿no? Y eso requiere un trabajo de fluidez y de creatividad. No lo puedes hacer desde ciertas conceptualizaciones rígidas, porque desde ahí no vas a encontrar el lugar para moverte, ¿no? Sí, No sé 100%. qué piensas tú de esto, ¿no? Del trabajo ¿Cómo ha creativo en cambiado, terapia. cómo ha cambiado tu conversación clínica desde que da más espacio a la experiencialidad? ¿Cómo has notado que ha alterado tu forma, ¿sabes? De explicar. Sí, porque explicar tenemos que explicar en ciertas partes, claro. Es inevitable. Pero ¿cómo explicas Sí, claro, ahora lógico. cosas en terapia? Es decir, ¿qué notas diferente? Quizás en la parte en la que antes el proceso terapéutico se podría alargar por enredarme a hablar con la persona del tema. Y yo intentar seguir un protocolo rígido de tengo que sacar esta información y esta, y necesito tener en la primera sesión una cantidad de información brutal como para poder hacer mi análisis funcional, y el hecho de permitir darme espacio yo mismo en la propia sesión y hay veces, mira, el otro día estaba en una sesión y estuve 40 minutos sin intervenir. Pero los últimos 15 minutos que intervine hice 3 preguntas o 4 preguntas que fueron clave como para desarrollar luego las siguientes sesiones, ¿no? Con esa persona. Para mí está ahí también el juego, ¿no? Que uno hace como terapeuta, saber cuándo sí y cuándo no, ¿no? Cuándo meter un ejercicio y cuándo no meter, ¿no? Sí. Y eso te lo da la experiencia y también el ensayo y el error. Yo he hecho ejercicios cuando no han tocado y eso pues, obviamente no ha estado correcto, ¿no? Funcionalmente hablando. Entonces yo creo que el hecho de poder estar in situ y ser contingente y permitirme ese espacio ha hecho que los clientes primero se lleven habilidades desde otro lugar, no desde aquí, desde tienes que hacer un ejercicio porque sí, sino mira el efecto que tienes haciendo esto en la propia sesión. Y ha dado paso a que no haya tanto ruido mental en las sesiones. Hay espacio para el silencio, para la pausa, para la presencia, para poder estar los dos callados si queremos, y que ahí desde ahí se movilicen cosas, ¿no? Y antes, si no, toda la sesión era ruido y hablar y hablar y hablar. Sí, además justo de lo que estaba pensando, que podemos desaprovechar eso que ya está viviendo la persona para que saque sus propias experiencias. Cuando sientas no sé qué, bueno, pero que estás ya sintiendo aquí esto, ¿sabes? Claro, Entonces vamos a hablar de... aprovecha eso que te está dando la persona, es una Sí. rendija por la que tú te puedes colar y Sin ya embargo, aprovecha todo. Sí. Luego llegan algunos clientes y clientas y te refuerzan la verbabilidad porque te dicen, eso que me dijiste en ese momento y tal, me ha taladrado la cabeza y me ha ayudado un montón en este tipo de cosas. Y hay clientes que a lo mejor han llegado años después, por lo que sea, y me dicen, es que me dijiste en su momento no sé qué,
Y me ha estado funcionando todo este tiempo hasta ahora. Y digo yo, ¡buah! Que ni siquiera sé por dónde empezar. Ahora mismo, con esto que me has dicho, yo no sé por dónde empezar. No sé ni lo que te dije. No sé ni lo que te dije, ni lo que estaba pasando cuando te dije. O sea, bueno, vamos a ir a esto. Bueno, ya por supuesto, le intentó el control, ¿no? Y qué mal que interpretara que eso era para evitar, bueno, aquello que estábamos intentando aceptar. Pero bueno, sea como sea, Sí. Oye, es inevitable sí. que te refuerce la verbalidad. ¿Qué pasa? A ti que te gusta construir, ¿no? Y la creatividad y la construcción van un poco de la mano. ¿Cómo dirías que en tu estilo terapéutico está la creatividad presente en sesión? ¿Cómo está presente? Bueno, pues como me gustan mucho pues, las historietas, las metáforas, todo eso va ocurriendo in situ. Pero es verdad que prefiero que la persona me dé, pues si está leyendo un libro que conozco, prefiero hablar de ese libro. Si está viendo una serie, pues, de esa serie, o si no, pues cualquier cosa. Algo que he notado un déficit y que tal vez solucione con esta propuesta que me han hecho es en la cultura pop. Yo no estoy muy al día de lo que pasa, por ejemplo, esto que ocurrió con María Pombo. Dio la casualidad de que lo vi qué pasó y como que, como yo no consumo TikTok, ni Reels, ni nada de esto, y a la vez también, pues, tampoco me llega por otras fuentes, es como, bueno, ¿qué ha pasado, no? Yo tengo que hacer un esfuerzo consciente y a veces esa cultura pop te puede ayudar mucho para ser creativo a la hora de hacer explicaciones, de hacer derivaciones y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, diría que por ahí me ha ayudado. Te diría también, para cerrar esta parte, que creo que me ha ayudado más la magia que construir como tal. Estaba pensando en eso. Porque haciendo magia he hecho guión, he aprendido a hacer el tema de curvas dramáticas, de cómo organizar un poquito todo el impacto. O sea, mis habilidades comunicativas mejoraron mucho con la magia. La forma en la que explico está más mediada por eso, diría. Y creo que ahí sí me ha ayudado. Y bueno, por supuesto, alguna cosita, algún efecto mágico en algún contexto he podido hacer, pero es ¿Has muy hecho a magia en cuentagotas. terapia alguna vez? Sí, he hecho magia en terapia alguna vez, más con alguna adolescente que, pues bueno, creía que podía encajar y ya está. Pero es más anecdótico que funcional, diría, porque es complicado. No es tan fácil como se espera. Todo el mundo me lo dice. Pero tú con esto, es que es difícil, porque mientras estás haciendo magia estás en una cosa y si estás dando terapia estás en otra. Entonces, difícil. Bueno, es que se te da muy bien la magia. La gente que nos escucha no lo sabe, pero es que daría un muy buen mago. Me gusta y como me gusta le digo tiempo y al final salen cosas interesantes. O sea que hago cosas chulas. No me considero buen mago porque no hago tanta magia y yo conozco a muy buenos magos y dirá, estos son buenos magos. Pero sí es cierto que hago magia buena. Cuando hago magia intento que sea buena porque le dedico el tiempo que creo que se merece y bueno, está chulo. Bueno, y es verdad que a lo mejor... ahora que estuvimos en verano, ¿no? Con Marina Barzaga comiendo, ¿no? Y nos lo hiciste ahí en el restaurante. Bueno, los propios camareros estaban flipando con el truco que nos No hiciste todos los ahí. O sea días se ve levitar un móvil. No he vuelto al restaurante, ahora cuando vuelva estos próximos días, a ver si se A acuerdan. ver. Qué bueno estaba, sí. Hay A ver qué me que ir dicen. al reciclo. Muy bueno. Pues estaba pensando que una cosa que me ha dado la magia, que además he mencionado mucho aquí en el podcast, es esta forma de tener como una base sólida, muy sólida, de, pues a lo mejor en magia pues, hablamos de la técnica, hablamos de las partes del guión y de la puesta en escena. Vamos a decir que tenemos esas tres cositas, toda la teoría y tal, que hay magia, mucha teoría, me parece que no, pero hay mucha teoría sobre la atención, sobre comunicación, etcétera. Creo que eso me ha hecho flexible, porque o sea, cuando parece que estás improvisando, en realidad no lo estás haciendo. O sea, en terapia podría parecer que estamos hablando y ya, cuando en realidad estamos conversando desde un punto de vista, teniendo en cuenta pues qué reglas buscamos,
joder, es como cuando, bueno, ¿qué tal el día? Y empezamos, ¿no? Ya, y ya desde ahí tú dices, vale, esta persona yo sé que me puede empezar a hablar, pues vamos a hablar del perfeccionismo, de cómo ha querido hacer Sí. ciertas cosas, se ha frustrado haciéndola o cómo ha llegado hoy. Quería llegar más pronto para hablar de no sé qué, o yo quería hablar de todo esto y como que ya desde ahí puedes empezar a trabajar. Y tú parece que estás improvisando, pero no es así. Y en magia muchas veces me decían el otro día que estuve haciendo algo, es que parece que estás improvisando, pero luego todo sale como tú esperas que salga. Digo, bueno, en terapia no es así, no todo sale como yo espero que salga, pero es cierto que no estoy improvisando. Y, ¿sabes? Igual que en magia. Y creo que ahí hay una parte como dominar muy bien la técnica, muy bien la filosofía, y ya desde ahí parece que estás improvisando, pero no es cierto. Tú sabes hacia dónde vas. No sé. Qué No sé si hay difícil, algo ¿eh? ahí. Qué difícil. Sí. Que es muy difícil. Difícil Claro. hacer esa mezcla entre que parezca que no y que sí. Entre Claro manejar que la teoría y luego tener una conversación normal con la persona donde tú, yo siempre me lo imagino como que los procesos, ¿no? van por arriba o por debajo y que se están moviendo, ¿no? Tú vas derivando y vas haciendo ciertos movimientos y muchas veces la propia persona no se da cuenta de que eso está sucediendo, ¿no? La conversación es muy sutil. Y no tienes por qué hacer ciertas cosas explícitas y desde ahí puedes ir trabajando muchos procesos y eso es un proceso creativo también. Es que esto es como cuando hemos empezado tú y yo a hablar, que te he dicho, Sí. bueno, algún contexto tal donde la rigidez haya tenido que romper y me has dicho cuando medicina, ¿no? Cuando no pude entrar en Sí. medicina y me fui a biología. Y luego yo te he dicho, vale, pero cuéntame una en la que tú, en el que tú hayas decidido activamente soltar la cuerda. Y eso Sí. podría haberse dado, pues, una conversación natural y yo estoy buscando otra cosa. Claro. He estado buscando esa parte de ti. Entonces, construir una conversación clínica que parezca natural es muy difícil y por eso no podemos dar tantas sesiones. Muy complicado. Muy complicado. 100%. Y más si hace FAP y si hace ACT. Claro. O sea, si haces las dos. Porque requiere un nivel de atención y al detalle y el contexto entero y a lo que estás pulsando ahí, lo que tú estás pensando, lo que la persona está pensando y varios análisis funcionales en interacción constantemente. Es muy agotador. O sea, yo hago 5 sesiones y más allá, ya la sexta estoy como si me hubiera atropellado un camión. Yo intento no dar más de 5 sesiones en un día porque sé que a nivel cognitivo yo no lo soporto. O sea, hago 3 por la mañana y 2 por la tarde o 2 por la mañana y 3 por la tarde y mucho que es. Y hay personas que solo pueden dar 3 y personas que pueden dar 8. El número es personal, o sea, claro, eso ya ahí cada uno se tiene su tiene capacidad. Pero en general hay un tope. Semanal, diario, de la tarde, de la mañana. Yo soy más fuerte por la mañana que por la tarde. Puedo atender, o sea, quiero decir que es tan personal y por eso está tan bien que os echéis un ojito y vayáis tanteando en vuestra agenda en ese sentido. Incluso, pues, mejor los lunes que los jueves, mejor los martes que los lunes. Da igual eso, que cada uno lo vea. Pues sí. Bueno, me quedaría aquí otro rato más, pero Yo también. creo que vamos a ir cerrando el episodio y bueno, no sé, dejo que hagas tu call to action. Muchas gracias, Darío, por otro episodio también tan chulo. Siempre que grabo contigo me lo paso muy bien y salen cosas personales y profesionales que normalmente no suelen salir, así que muchas gracias por este ratito. Igual, y muchas gracias también a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte en Spotify o donde nos estés escuchando. Y nada, recordarte rápidamente que ya está abierta las plazas para pedir información sobre el curso de muerte y duelo, que bueno, muy pronto se abrirá el curso, así que os vamos a enviar toda la información por correo. Podéis suscribiros en chicoflip.com o a través de nuestras redes sociales. Y nada más, que la semana que viene seguiremos hablando ahora de la muerte en profundidad con Alejandro Peña, que va a hablar de su libro El arte de vivir la muerte. Sí. Y nada más, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iBooks y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.